Pues el paso del blog al mundo editorial, a los libros, no fue un camino claro, pero sí te podría decir que fue un proceso largo. A lo largo de varios años hice divulgación en redes sociales y poquito a poco me fui dando cuenta de que quería llegar a otros públicos. Entonces se fue gestando una idea hasta que por fin contacté con una editorial. Hablamos sobre qué posibles proyectos podíamos hacer y así nacieron los libros de divulgación para niños que hago actualmente. La ciencia interesa al gran público. Lo he visto una y otra vez. Lo que no interesa es a veces cómo se cuenta la ciencia. Y ahí está el problema, uno de los grandes problemas cuando se hace divulgación. Aquí, sin criticar a nadie en concreto, hay mucha divulgación institucional que, bueno, por plazos, por cómo se hacen las cosas y por determinadas circunstancias que a veces no se controlan, quizás se quedan en unos formatos muy tradicionales que no se han adaptado a los nuevos tiempos. Entonces, el público sigue cambiando, consumen contenidos de maneras distintas, cada vez incluso te podría decir que de formas más frenéticas o a unas velocidades más altas que hace unos años. Entonces, cuando hacemos divulgación tenemos que estar muy atentos a esos cambios para evolucionar nosotros con ellos y poder hacer la divulgación que necesitan para que sigan descubriendo que la ciencia les interesa. ¿Cómo me definiría? Pues historietista y divulgador. Ingeniero no, porque hace tiempo que no ejerzo, y científico no, porque implica muchas más cosas que divulgar. Así que esas dos palabras están bien. Cuando abrí el blog Mola Saber, mi intención era llegar al público general. Yo consumía, y consumo, pero consumía mucha divulgación científica que era un formato muy duro, en un lenguaje muy técnico, y entonces me vi capaz de traducir ese lenguaje a un formato más sencillo y a lo mejor llegar a más gente. Entonces esa fue mi intención, que en mi caso era a través de la ilustración como formato atractivo. En mi época de estudiante se me daba bien la ciencia, pero llegué a tener épocas en que no era buen estudiante. Y esto es importante porque a veces que se te dé bien algo, pero que académicamente lo hagas bien, no tiene por qué ser lo mismo. Y eso nos avise para luego mejorar académicamente, porque uno se tiene que buscar el futuro, tiene que estudiar, tiene que averiguar lo que quiere ser en la vida, ¿no? Pero eventualmente, cuando averigüé lo que quería ser y lo que quería hacer, sí, fui bueno en ciencias otra vez. Decidí divulgar principalmente para niños porque cuando haces divulgación para todos los públicos empiezas a darte cuenta que hay públicos a los que llegas más y otros a los que llegas menos, que hay un mayor impacto en unos que en otros y que quizá los adultos ya están un poco más allá de tu alcance, pero los niños no, que son un libro en blanco o casi en blanco en los que puedes poner información que realmente les sea útil pues para acabar mejorando su calidad de pensamiento o incluso su base de conocimiento para lo que quiera que sean ellos después en la vida. Escribir divulgación científica para adultos exactamente, sí me he planteado, pero ya la hago a través de un podcast, hablando un poco de los formatos atractivos que quizá puedan llegar más a la gente. Y en este caso la divulgación que hago para adultos la hago con divulgadores canarios de aquí también, en un proyecto que se llama Radio Skylab, que es un proyecto de divulgación científica para espacios trastornados, que nosotros decimos, o realmente para amantes del espacio, de la astronomía, de la astrofísica. Y bueno, ha funcionado muy bien y de momento estoy muy contento con ese formato porque realmente conseguimos lo que queremos, ¿no? Que es no solo divulgar, sino también generar una comunidad. ¿Se puede hacer divulgación científica de forma amena y usando el humor? Se puede. De hecho, yo utilizo muchas veces el humor, sobre todo en pequeñas viñetas muy cortas para las redes sociales. Lo que corre es el riesgo de quizá tirar demasiado del humor cuando realmente hay otras muchísimas estrategias amenas que también son muy válidas y que de hecho a veces son más correctas que solo el humor, ¿no? No es fácil, sobre todo porque el humor a veces requiere de un contexto para que algo nos haga gracia y estás pretendiendo contar algo nuevo. Entonces tienes que tirar de recursos de cultura popular para mezclarlas con tu lección de divulgación y al final conseguir hacer algo de divulgación.
Si no se queda en risas, por lo menos se queda en algo simpático. Realmente no pensaba llegar tan lejos cuando empecé este proyecto. Sí, tenía unas aspiraciones de vender a nivel nacional, de llegar al final uno piensa haciendo esto que haces un contenido de nicho, ¿no? Pero no sabía cómo de grande podía ser el alcance de ese nicho. Entonces, sobre todo cuando empiezo a ver que trabajar con una editorial como Penguin, que es con la que estoy, y más concretamente el sello Beascoa, veo que me da acceso realmente a otros países, cosa que por mí mismo quizá no habría podido conseguir, es cuando empiezo a entender que, bueno, que este trabajo está trascendiendo más allá de lo que imaginaba inicialmente, que eso es una de las razones y uno de los motores que me mantiene aquí. Entonces, en el resumen no lo imaginaba. ¿En cuántos idiomas han publicado mis libros? Pues no estoy seguro, sinceramente, pero te puedo decir que creo que llegamos a 9 ya, contando con el español, con el que yo empecé. Tenemos el inglés, italiano, griego, coreano, chino, hebreo y creo que ya no me dejo y holandés. Porque realmente el mayor impacto en mi infancia con relación a contenidos que después acabaría siendo en mi vida adulta, me llegó por el medio audiovisual. Los libros llegaron después del medio audiovisual. Claro, se te acaba el contenido audiovisual y luego buscas más, ¿no? Las revistas de Muy Interesantes, que sí que conseguí algunas en las bibliotecas, ¿no? Cuando no tenía dinero para comprármelas y acababan allí y las conseguía leer, pero también ya libros de divulgación más específicamente. Y ya cuando uno podía empezar a comprarse sus propios libros, pues ya te montabas tú tu propia biblioteca, ¿no? Entonces, ahora eso ha cambiado también y niños y niñas tienen acceso a un montón de contenido desde las bibliotecas, así que maravilloso. Pero entonces, si querías encontrar algo, ya era un poquito más difícil. Estamos hablando de hace unas cuantas décadas. Y con relación a los contenidos audiovisuales que me marcaron, ya que ha salido un poco a colación, pues seguro que esto nos suena a todos. Érase una vez la vida, érase una vez el universo, todos estos dibujos. Si os fijáis, en el fondo, el trabajo que hago con mis libros no deja de ser usar ilustraciones que transforman ese contenido en una historia que un niño puede consumir y puede divertirse con ella. La ciencia goza en España de buenísimos investigadores, pero de buena salud no, porque tiene muchos problemas burocráticos en nuestro país que impide a los científicos hacer su trabajo y también problemas de financiación. El científico en nuestro país es realmente entregado a la ciencia. No me quiero ni imaginar cómo sería si realmente eso funcionara como tiene que funcionar. He pensado en usar muchos formatos para divulgar temas científicos y la ficción novelada también, pero debo reconocer que no es mi fuerte con relación a otros formatos y además porque al final el tiempo es el que es y uno se tiene que al final elegir es descartar y tengo que elegir hacer lo que se me da mejor. Es que las listas de mejores científicos me causan ciertos sentimientos encontrados porque hay muchísimos científicos y todos han aportado algo. Sin las aportaciones de uno, quizá otros no podrían haber sido tan grandes. Pero bueno, vamos a elegir. Voy a elegir científicos grandes y luego científicos no tan conocidos, pero que quizá tienen que salir en esta lista pues, por diversas razones. Voy a empezar con, por supuesto, Isaac Newton, uno de los grandes científicos de la era moderna, el que sentó las bases de la gravitación universal y el que a partir de entonces pues, no dejaron de sucederse cada 2 por 3 más y más descubrimientos. Albert Einstein, por supuesto que tiene que estar ahí, obviamente por la misma razón, pero 3 siglos después. Y ahora voy a decir mujeres, porque en estas listas a veces se quedan cortas de mujeres y las mujeres también han hecho muchísimas cosas por la ciencia. Y aquí podría decir, por ejemplo, ya dentro del área que más me gusta de la divulgación científica, que es la ciencia espacial y demás, pues voy a decir a Vera Rubin, que fue una de las descubridoras de lo que sería una de las grandes preguntas del siglo XXI, de qué es la materia oscura. Ella empezó a aportar las primeras pruebas para que nosotros nos hagamos esa pregunta ahora. Y por irme a otra área de conocimiento, voy a elegir a Mary Anning, que no era científica, pero su infinita curiosidad y su metodología era muy metódica en el trabajo que hacía, acabó por convertirla en una de las paleontólogas más importantes de su tiempo, descubrió muchísimas especies y sentó las bases de lo que sería la paleontología como la conocemos hoy en día.
Y he dicho 4, me falta uno. Así que, ¿por qué no meter a un científico canario? Y acabamos con Blas Cabrera, que es uno de los grandes y encima es canario. Así que así más o menos me queda la lista redonda. La ciencia no es una cosa de hombres. La ciencia tradicionalmente, por cómo ha ido la historia, era cosa de hombres porque no se dejaba a la mujer participar y era, a mi juicio, una estupidez prescindir de la mitad de la potencia intelectual de la humanidad. Y ahora por fin estamos empezando a usarla. Y te diría que todavía hoy no está la cosa equilibrada. Vamos, hemos dado grandes pasos y estamos en el camino, pero falta trabajo todavía por hacer para que realmente la ciencia sea cosa de hombres y de mujeres.